puerta se apoyaba en una bisagra, emitiendo un crujido largo y cansado al abrirse. Una fina nube de polvo se levantó alrededor de los tobillos de Esperanza, depositándose en los pliegues de su falda y en las grietas de sus sandalias. El sol de la tarde caía sobre la tierra con un calor seco que olía a tierra vieja y estaciones olvidadas. Más allá de la puerta se extendía un rancho que llevaba mucho tiempo abandonado. Parches de hierba seca, un corral destartalado, un techo con tejas faltantes que dejaban pasar retazos de luz como promesas rotas. Ella no dio un paso al frente de inmediato. En cambio, apoyó la palma de la mano en la madera áspera de la puerta, sintiendo las astillas contra su piel, como si quisiera comprobar si aquel lugar la rechazaría como todo lo demás. A lo lejos, una gallina solitaria dejó escapar un cacareo débil e incierto. El viento traía consigo el tenue aroma a guayaba demasiado madura en el suelo. Esperanza cerró los ojos por un instante. No en la oración. No exactamente. Solo para reunir las pocas fuerzas que le quedaban. Porque la verdad es, amigos míos, que a una persona se le puede rechazar tantas veces que incluso una puerta abierta empieza a parecer una trampa. Ella entró. Cada paso levantaba polvo que no se había removido en meses, tal vez más. El sendero que antes conducía claramente desde la puerta hasta la casa apenas era visible ahora, engullido por maleza y raíces persistentes. El lugar se sentía silencioso de una manera que no era pacífica. Un silencio como el de una habitación después de una discusión, cuando nadie sabe qué decir. Caminaba despacio, no por miedo, ni sino por un cansancio que le calaba hasta los huesos. No llevaba bulto, maleta ni saco con sus pertenencias. Solo un pequeño pañuelo bien atado que le cruzaba el pecho. Era lo único que se negaba a dejar atrás. A mitad de camino hacia la casa, se detuvo de nuevo. Allí, cerca de la valla rota, algo se movió. Al principio pensó que solo era el viento tirando de una tabla suelta, pero luego se movió de nuevo. Un movimiento pequeño e irregular, como si algo forcejeara sin fuerza. Esperanza se acercó. Una cabra permanecía allí, si es que se le podía llamar estar de pie. Sus costillas se marcaban a través de su delgada piel. Sus patas temblaban por el esfuerzo de mantenerse erguida, y una oreja colgaba más que la otra, como si hubiera dejado de escuchar hacía mucho tiempo. Un trozo de cuerda deshilachada aún se aferraba a su cuello, hundiéndose en la tierra como una promesa olvidada. La cabra levantó la cabeza cuando ella se acercó. Sus ojos se encontraron con los de ella, y en ese momento de silencio, algo se transmitió entre ellos. No fue reconocimiento ni consuelo. Simplemente una comprensión compartida de lo que significaba ser abandonado. Esperanza se agachó lentamente, con cuidado de no asustarlo. El suelo bajo sus rodillas estaba cálido, casi caliente, y cubierto de polvo fino. Extendió la mano, deteniéndose justo antes de tocar al animal. «Te quedaste», dijo ella en voz baja. Su voz sonaba extraña al aire libre, como si ya no le perteneciera del todo. La cabra no se movió. Esa respuesta fue suficiente. Esperanza bajó la mano y rozó suavemente su cuello con los dedos. La piel estaba seca, los huesos demasiado cerca de la superficie, o podía sentir el débil y persistente pulso de vida bajo ella. Y eso, amigos míos, a veces es todo lo que se necesita. Ni fuerza, ni certeza, solo la negativa a desaparecer. Una brisa se coló por la cerca rota, haciendo vibrar las tablas sueltas. Cerca de la casa, un trozo de hojalata se movió con un chasquido hueco. El rancho parecía estar escuchando, como si hubiera estado esperando a ver si ella se daría la vuelta como las demás. Pero no lo hizo. Esperanza se puso de pie y miró hacia la casa. Se inclinaba ligeramente hacia un lado. Sus muros de adobe estaban agrietados, pero aún se mantenían en pie.
La puerta de madera colgaba entreabierta, proyectando un rectángulo oscuro hacia el patio soleado. Un mango azulado extendía sus ramas, ofreciendo zonas de sombra que parecían casi demasiado generosas para un lugar como este. Caminó hacia ella, ahora más despacio, como si cada paso cargara con un peso que trascendía su propio cuerpo. En el umbral se detuvo una vez más. Dentro pudo distinguir el contorno de una mesa, una silla volcada y una estufa cubierta por una fina capa de ceniza. El aire olía levemente a humo viejo y a algo más, algo parecido a la ausencia. Esperanza extendió la mano hacia la puerta y la empujó para abrirla aún más. Las bisagras crujieron en señal de protesta, pero resistieron. En el interior, la luz se filtraba en finos haces a través de las tejas rotas, iluminando el polvo que flotaba perezosamente en el aire. La habitación estaba desnuda, pero no vacía. Conservaba las huellas de las vidas que antaño la habían llenado. Una vasija de barro desconchada en un rincón, una estera tejida enrollada a medias, ni un clavo en la pared donde antes colgaba algo. Entró y dejó que sus dedos recorrieran la pared. A pesar del calor exterior, la superficie estaba fresca al tacto. Por un instante se quedó allí inmóvil. No me decido, no lo estoy planeando, simplemente de pie, porque a veces, después de que te lo han quitado todo, lo más difícil no es volver a empezar, sino permitirte dejar de huir. Afuera, la cabra dejó escapar un balido suave e irregular. Esperanza giró ligeramente la cabeza, escuchando. Luego regresó a la puerta y volvió a contemplar el paisaje. La cerca rota, las zonas secas, las malas hierbas persistentes, el animal que había sobrevivido prácticamente sin nada. Se desató el pequeño paquete de tela que llevaba en el pecho. Dentro había un solo objeto, una cuchara de madera desgastada, pulida por los años de uso, con el mango oscurecido por el fuego y el tiempo. La sostuvo un instante, recorriendo con el pulgar la curva familiar. Luego, lo metió con cuidado en el pliegue de su falda. «Con esto bastará», dijo en voz baja. No con esperanza, no con miedo. Simplemente con una especie de aceptación que llega cuando ya no queda ningún otro lugar a donde ir. Y ese, amigos míos, fue el momento en que la historia realmente comenzó. No cuando lo perdió todo, no cuando la rechazaron, sino cuando eligió quedarse donde nadie más lo haría. Si crees que un lugar devastado aún puede albergar el comienzo de una vida, dale me gusta a esta historia, suscríbete al canal y acompáñame un poco más. Porque lo que sucede después, bueno, no es lo que nadie en ese valle esperaba. Antes de que Esperanza tocara aquella puerta rota, antes de que el polvo se asentara a sus pies y la cabra levantara su cabeza cansada, ella ya había vivido una especie de final silencioso. Nació en un valle estrecho, donde las colinas conservaban el calor como un secreto, en un pequeño grupo de casas de adobe a las afueras de un pueblo por el que la gente pasaba, pero en el que rara vez se detenía. Allí, las mañanas comenzaban con el canto de los gallos y el aroma de la masa de maíz calentándose en planchas de barro. Su madre, doña Eulalia, tenía manos ágiles y seguras, dando forma a las tortillas en círculos perfectos sin siquiera mirar hacia abajo. Su padre, Celestino, hablaba poco pero trabajaba con constancia, cuidando hileras de maíz que se mecían y susurraban con el viento. Esperanza creció entre esos dos ritmos, el fuego de su madre y el silencio de su padre. Desde pequeña, aprendió a cocinar no como una obligación, sino como una forma de mantener unida a la familia. Sabía moler maíz para hacer masa antes de que saliera el sol, cómo convertir un puñado de frijoles en una comida para 4, cómo endulzar el café amargo con panela lo justo para que resultara reconfortante. Y más aún, aprendió a fijarse en los detalles.
cuando había que avivar el fuego, cuando una olla estaba a punto de rebosar, cuando alguien en la mesa comía sin probar la comida. Esa era su habilidad, aunque nadie la bautizó jamás como tal. Ella podía intuir lo que la gente necesitaba sin que se lo dijeran. Y a veces, amigos míos, ese tipo de conocimiento puede convertirse en una carga más pesada que cualquier saco de grano. Su vida no se derrumbó de repente. Se transformó lentamente, como un tejado que empieza a ceder mucho antes de derrumbarse. Cuando su madre enfermó, fue en silencio. Una tos persistente, un cansancio que no desaparecía. Días en que doña Eulalia pasaba más tiempo sentada que de pie, con las manos apoyadas en el regazo en lugar de amasar. Esperanza se hizo cargo de la cocina por completo, moviéndose con una seriedad que la hacía parecer mayor de lo que era. Su padre se quedó más callado. La casa, antes llena de los pequeños sonidos de la vida cotidiana, se volvió cautelosa, casi precavida, como si cualquier ruido fuerte pudiera perturbar algo frágil. Doña Eulalia falleció antes de que volvieran las lluvias ese año. No hubo una despedida dramática, ni largos discursos, solo un silencio que se instaló en la casa y se negó a marcharse. Y así, amigos míos, es como suele manifestarse el duelo en lugares como estos. No es ruidoso, no es visible desde la calle, sino que está entretejido en cada rincón de la casa, hasta que incluso las paredes parecen contenerlo. Después de eso, todo empezó a estrecharse. Su padre dejó de cultivar ciertos campos. Las hileras de maíz se volvieron irregulares. Las gallinas se alejaban cada vez más antes de ser recogidas. Las comidas se simplificaron, no por falta de conocimiento, sino por falta de voluntad. Esperanza se las arregló como pudo. Cocinaba, limpiaba, se levantaba antes del amanecer y trabajaba hasta que se desvanecía la luz. Pero una persona solo puede soportar hasta cierto punto antes de que el peso comience a cambiar de forma incontrolable. Fue por esa época cuando Ramón entró en su vida. Era un hombre de un pueblo vecino, mayor que ella, o con una voz firme y una forma de hablar que hacía que todo pareciera tranquilo, incluso cuando no lo era. Se fijó en su trabajo, en su fortaleza serena, en la manera en que realizaba sus tareas sin quejarse. Al principio sentí alivio. Trajo pequeñas cosas: un saco de frijoles, un manojo de leña, unas palabras amables que resonaron más de lo debido. Su padre agradeció la ayuda sin dudarlo. En una casa que se había vuelto vacía por las pérdidas, la presencia de Ramón llenó un espacio que había quedado desierto. Esperanza no se enamoró como suelen contar las historias. Simplemente se dejó llevar. Y a veces eso es todo lo que se necesita. Se casaron en menos de un año, en una ceremonia sencilla bajo un cielo que amenazaba con llover, pero que nunca lo hizo. Y ella salió de la casa de su padre llevando consigo solo lo que pudo atar en un bulto de tela. Su padre la esperaba en la puerta mientras se alejaba, con una expresión indescifrable y las manos colgando a los costados. Se dijo a sí misma que era un comienzo. Durante un tiempo, casi lo fue. La casa de Ramón era más grande, aunque no mucho. Los terrenos a su alrededor estaban mejor cuidados. Había más animales: cabras, algunas vacas, gallinas que cacareaban ruidosamente por las mañanas como si anunciaran algo importante. Esperanza trabajaba allí como siempre, poniendo orden en la cocina, preparando comidas reconfortantes y marcando el ritmo de los días. Pero poco a poco, las grietas comenzaron a hacerse visibles. La firmeza de Ramón no era lo que ella creía. No era paciencia, sino control. Le gustaba que las cosas se hicieran a su manera, y solo a su manera. Al principio eran pequeñas correcciones: cómo revolvía los frijoles, cómo apilaba la leña, cómo hablaba cuando la visitaban los vecinos.
Luego se convirtió en otra cosa. No levantó la mano. Es importante aclararlo. Pero él se retrajo. Se mantuvo al margen. Cerró las puertas con una firmeza que decía más que 1000 palabras. Si ella hablaba fuera de lugar, él no le respondía durante días. Si ella cocinaba algo que a él no le gustaba, él se levantaba de la mesa sin decir palabra. Si ella lo cuestionaba, él la miraba como si hubiera traspasado algo invisible pero absoluto. Y ese tipo de silencio, amigos míos, puede moldear a una persona con la misma certeza que cualquier golpe. Esperanza se adaptó. Se hizo más pequeña, más silenciosa, más cautelosa. Lo observaba como antes observaba el fuego, ajustándose para evitar que las cosas se desbordaran. No pasaron los años, pero el tiempo la cambió. El quiebre definitivo no se produjo en un solo momento. Provenía de algo más pequeño y afilado. Una tarde, después de una larga mañana de trabajo, preparó una comida con lo poco que les quedaba. Frijoles, un puñado de arroz y tortillas que adelgazó más de lo habitual para que la masa rindiera más. Ramón regresó más tarde de lo previsto. Se sentó, probó la comida y no dijo nada. Luego apartó el plato. ¿Eso es todo?, preguntó. Esperanza estaba de pie frente a él, con las manos aún cubiertas de harina. «Es lo que tenemos», respondió ella. La miró entonces, no con enfado, sino con algo más frío. «Entonces quizás no seas lo que esta casa necesita». Las palabras eran sencillas, pero su impacto fue tan definitivo que no dejó lugar a malentendidos. Esa misma tarde, él le dijo que se marchara. No alzó la voz. No fue un arrebato de ira, simplemente tomó una decisión con calma, como si se deshiciera de algo que ya no le servía. Esperanza no discutió. Ella no se declaró culpable. Entró en la pequeña habitación que había sido suya. Tomó el único objeto que no podía dejar atrás, la cuchara de madera que su madre había usado, desgastada por los años de remover ollas sobre el fuego, y la ató a un paño. Todo lo demás se quedó donde estaba. Cuando salió a la calle, el cielo ya estaba oscuro. Ramón no la siguió. Cerró la puerta tras ella y ahí terminó todo. Y aquí hay algo que vale la pena recordar, amigos míos. A veces el final de una vida no llega con una tormenta ni un llanto, y a veces es simplemente una puerta que se cierra y el sonido de tus propios pasos alejándose. Esperanza caminó durante la noche. No sabía con exactitud a dónde iba, solo que no volvería atrás. El camino se extendía ante ella, pálido bajo la luz de la luna, bordeado de campos secos y algún que otro árbol que proyectaba largas sombras. Caminó hasta que le dolieron los pies. Caminó hasta que los sonidos de su antigua vida se desvanecieron por completo. Al amanecer, llegó a una parte del valle que no reconocía. El terreno allí era más agreste, menos cultivado, como si la gente lo hubiera pasado por alto y hubiera decidido que no merecía la pena el esfuerzo. Podría haber seguido adelante, pero algo en su interior, algo pequeño y obstinado, le decía que se detuviera. Y así fue como llegó a encontrarse frente a aquella puerta rota, y sin más que una cuchara de madera y el peso de todo lo que había dejado atrás. Porque cuando a una persona le dicen que ya no la necesitan, lo más difícil no es sobrevivir. Se trata de creer que aún pueden construir algo por lo que valga la pena quedarse. La primera noche en aquella tierra no trajo descanso, trajo sonidos. No eran los lugares familiares con los que había crecido, ni el ritmo constante de los vecinos, ni las voces lejanas que resonaban en la oscuridad. Este lugar tenía un lenguaje diferente. El viento se colaba entre las tablas rotas con un silbido hueco. Las hojas secas raspaban el suelo como si algo buscara algo. Y de vez en cuando, la cabra se movía afuera, su cuerda rozando suavemente la tierra. Un sonido demasiado tenue para llamarlo movimiento, pero demasiado presente para ignorarlo.
Esperanza no se acostó y se sentó en el suelo de la casa, con la espalda apoyada en la fría pared de barro y las rodillas pegadas al pecho. La cuchara de madera descansaba a su lado, a su alcance, aunque no sabía por qué la necesitaba tan cerca. Sobre ella, a través de las baldosas rotas, se vislumbraba un trozo de cielo, profundo y repleto de estrellas que parecían más nítidas que cualquiera que recordara. Permaneció así hasta que la oscuridad se disipó, y cuando los primeros rayos de luz se filtraron por las grietas, se levantó sin estirarse, sin dudar, como si su cuerpo comprendiera que esperar no la alimentaría. No arreglaría el tejado, no mantendría nada con vida. Afuera, el aire estaba impregnado de un ligero frío que pronto se disiparía. El suelo se sentía húmedo en algunos lugares donde la noche lo había ablandado brevemente, y el aroma a guayaba persistía, más dulce ahora, casi intenso, donde la fruta caída se había abierto y comenzado a descomponerse. Esperanza se acercó a la cabra. No se había movido mucho. La cuerda seguía arrastrándose tras él, enganchada sin apretar a un poste inclinado. De cerca, a la luz de la mañana, el animal parecía aún más pequeño. Su pelaje era irregular, sus ojos apagados pero no vacíos. Había algo obstinado en su forma de mantenerse erguido, como si caerse no fuera una opción que se permitiera. Esperanza se agachó de nuevo, esta vez más cerca. «Has sobrevivido a la noche», dijo con voz baja y firme. La cabra movió la oreja, la que aún permanecía erguida, y exhaló un suspiro silencioso. Esperanza tomó la cuerda y la desenredó suavemente del poste. Las fibras se desmoronaron ligeramente en sus manos, secas por el sol y el abandono. Trabajó despacio, con cuidado de no tirar demasiado fuerte, con cuidado de no causar dolor donde ya había demasiado. Cuando la cuerda se soltó, ella no llevó a la cabra a ninguna parte. Simplemente lo dejó allí sin atar. La libertad, amigos míos, es algo extraño cuando uno se ha acostumbrado a estar atado. A veces el cuerpo no sabe qué hacer con ella. La cabra dio un paso, luego otro. No corrió. No se alejó mucho. Se quedó cerca, como si la idea de marcharse requiriera más fuerza de la que le quedaba. Esperanza se puso de pie y miró alrededor del patio. Había trabajo por hacer en todas partes. La cerca se combaba en largos tramos y estaba rota en otros. El suelo cerca de la casa se había endurecido formando surcos irregulares, como si lo hubieran removido pero lo hubieran abandonado a mitad de camino. Un cubo oxidado yacía de lado cerca del árbol de mango, con el borde doblado hacia adentro. 2 o 3 gallinas se movían con cautela cerca del límite de la propiedad, escarbando la tierra sin un propósito claro. Ella fue la primera en caminar hacia el árbol. Sus ramas se extendían ampliamente, ofreciendo una sombra que parecía casi generosa, casi benévola. Debajo, el suelo era más blando. Allí se habían acumulado hojas, secas por encima pero húmedas por debajo, conservando un leve rastro de humedad. Esperanza se arrodilló y hundió la mano en la tierra. No es rico, no está listo, pero no está muerto. Y esa, amigos míos, es una diferencia importante. Ella empezó allí. No con grandes planes, no con todo el terreno. Solo ese pequeño trozo de tierra debajo del árbol. Retiró la capa superior de hojas y las apartó en un pequeño montón. Luego, con las manos, removió la tierra poco a poco. Al principio se resistió, aferrándose a sí misma, pero lentamente cedió, aflojándose lo suficiente como para adaptarse a la forma de sus dedos. El sol ascendía cada vez más alto. El sudor se acumulaba en la nuca, deslizándose por su columna vertebral en finas líneas. Sus manos se ensuciaban, los pliegues de su piel se llenaban de tierra. No se detuvo. Cerca de allí, la cabra observaba.
También se había adentrado en la sombra, bajando con cuidado hasta el suelo. Su respiración era lenta, irregular, pero constante. De vez en cuando, giraba ligeramente la cabeza, como si siguiera sus movimientos, midiéndolos con discreción. Al cabo de un rato, Esperanza se puso de pie y se secó las manos en la falda. Buscó a su alrededor algo, cualquier cosa, que pudiera contener agua. El cubo oxidado le llamó la atención. La levantó, comprobando su peso. Era más ligera de lo que debería, con la parte inferior abollada pero no rota. Caminó un poco más allá de la casa, siguiendo una leve depresión en el terreno que sugería por dónde podría haber corrido agua alguna vez. El suelo estaba agrietado, pero no tan profundamente. Se agachó y volvió a cavar con las manos, esta vez más hondo. La tierra se volvió más fría y oscura. Al cabo de unos minutos, apareció una fina capa de humedad, apenas suficiente para llamarla agua, pero suficiente. Esperanza esperó. Lenta y cuidadosamente, se formó un pequeño charco, no más grande que la palma de su mano. Sumergió el cubo, recogiendo lo poco que pudo. Luego lo llevó de vuelta. No alcanzaba ni para llenar una taza, pero ella no dudó. Se arrodilló junto a la cabra e inclinó suavemente el cubo. El animal levantó la cabeza y bebió, despacio al principio. Luego, con una urgencia silenciosa que hizo que Esperanza sujetara el cubo con ambas manos. Cuando se acabó el agua, la cabra volvió a bajar la cabeza. Su respiración parecía más fácil. Esperanza se sentó sobre sus talones. «Habrá más», dijo. No es una promesa, como una decisión. Y ahí es donde algo cambia, amigos míos. No cuando cambia el terreno, no cuando llega la ayuda, sino cuando una persona decide que lo poco que tiene será suficiente para empezar. Pasó el resto de la mañana recorriendo el jardín. Recogió trozos de madera rotos y los apiló cerca de la casa. Enderezó la silla caída dentro, sacudiéndole el polvo con el borde de la mano. Abrió la vasija de barro en la esquina y la encontró vacía pero intacta, con la superficie aún lisa bajo la capa de abandono. Cada pequeño gesto se sentía como colocar una piedra donde algo se había derrumbado. Afuera, la cabra volvió a ponerse de pie. Dio unos pasos más, lentos pero decididos, y se acercó a la puerta de la casa. No entró, solo lo suficiente para que su sombra se proyectara sobre el umbral. Esperanza noticed. Ella no lo llamó, ella no intentó alcanzarlo. Ella simplemente continuó con su trabajo, dejando el espacio libre. Al mediodía, el calor arreció. El aire vibraba sobre el suelo, y el aroma de las hojas de mango se intensificaba bajo el sol. Esperanza se detuvo a la sombra, respirando con calma pero profundamente, con las manos apoyadas brevemente sobre las rodillas. Ella volvió a contemplar el paisaje. Sigue roto. Aún no es seguro, pero ya no está intacta. Detrás de ella, la cabra dejó escapar un sonido suave, ni un balido ni un suspiro. Esperanza giró ligeramente la cabeza. El animal ya había entrado por completo en el umbral, y su delgado cuerpo se recortaba contra la penumbra del interior de la casa. Por un instante, permanecieron así, uno dentro, el otro justo en el borde, compartiendo un espacio que ninguno de los dos había reclamado aún. Y si alguna vez se han encontrado al borde de algo nuevo, amigos míos, conocen esa sensación, esa pregunta silenciosa que flota en el aire, que les pregunta si darán un paso adelante o se darán la vuelta. Esperanza no habló, no era necesario, porque en ese breve y silencioso instante, con el polvo aún adherido a su piel y la tierra esperando sin expectativas, comprendió algo simple e inquebrantable. Ella y esa cabra eran del mismo tipo de supervivientes. Se quedaron atrás, incierto, todavía en pie, y por ahora, eso era suficiente. La segunda mañana trajo consigo pasos que no pertenecían a esa tierra.
Esperanza los oyó antes de ver a nadie. Un crujido lento sobre tierra seca e irregular, como si el peso de cada paso se moviera con vacilación. Estaba afuera, cerca del árbol de mango, removiendo otro trozo de tierra compacta con un pedazo de madera plano que había encontrado. La cabra estaba a unos pasos de distancia. Su delgado cuerpo ya se mantenía lo suficientemente firme como para seguirla en pequeños arcos, sin alejarse demasiado. Se enderezó cuando el sonido se acercó. Dos figuras se encontraban en el extremo más alejado de la propiedad, justo al otro lado de la valla rota. Un hombre y un niño. No gritaron, no dieron un paso al frente. Simplemente se quedaron allí de pie, como si no estuvieran seguros de si tenían permiso para entrar en lo que una vez había sido suyo. El hombre era alto, pero de esa altura que se debe más a la longitud de sus extremidades que a su fuerza. Sus hombros se encorvaban ligeramente, no por la edad, sino por algo más pesado. Llevaba la camisa holgada, las mangas remangadas sin cuidado, y el polvo se le pegaba de una forma que sugería que hacía mucho que había dejado de notarlo. Su rostro estaba surcado de arrugas que no correspondían a su edad. No era viejo, sino curtido. Su nombre, aunque Esperanza aún no lo sabía, era Miguel. Junto a él había una niña pequeña. No tenía nada en las manos, pero sus dedos estaban apretados, como si alguna vez hubieran sostenido algo y se negaran a olvidarlo. Su vestido estaba limpio pero arrugado, y su cabello había estado recogido en algún momento, aunque ahora algunos mechones se escapaban en líneas irregulares. No miró a Esperanza. Ella miró la casa. Más precisamente, en la ventana que está a la izquierda de la puerta, la que tiene el marco de madera agrietado. Se quedó muy quieta. Esperanza se secó las manos en la falda y caminó lentamente hacia ellos. No demasiado rápido, sin prisa, solo lo suficiente para acortar la distancia sin alejarlos. La cabra la siguió, deteniéndose cuando ella lo hizo. Miguel cambió ligeramente de postura, como si se dispusiera a hablar, pero no le salieron las palabras. Recorrió con la mirada el patio, el claro bajo el árbol, la leña apilada, la silla que se veía a través de la puerta abierta. Percibió algo allí. No era exactamente sorpresa. Algo más silencioso. Esperanza se detuvo a unos pasos de la valla. Por un momento, nadie habló. Y así, amigos míos, es como comienzan algunas de las reuniones más importantes, no con saludos, sino con un silencio que encierra más verdad que cualquier palabra. Miguel finalmente alzó la mirada hacia ella. «¿Te quedas?», dijo. No era una pregunta. Esperanza lo miró a los ojos. «Sí». Su voz no contenía desafío alguno, ni una disculpa. «Es un hecho». Él asintió una vez, lentamente, como si quisiera confirmar algo para sí mismo en lugar de para ella. Este lugar... Hizo una pausa, mirando de nuevo la casa. Lleva tiempo deshabitado. «Ya lo veo», respondió ella. No había brusquedad en su tono, solo un reconocimiento. La niña se movió entonces apenas un poco. Sus ojos se desviaron de la ventana hacia Esperanza por un instante fugaz antes de volver a fijarse en ese mismo punto. Miguel se dio cuenta. «Esta es mi hija», dijo con la voz más suave. «Sofía». Esperanza inclinó suavemente la cabeza hacia la niña. Sofía no respondió. Ella no se acercó más. Ella tampoco se escondió. Ella simplemente permaneció donde estaba, con la mirada fija en aquella ventana, como si algo dentro de ella todavía le perteneciera. Esperanza siguió la línea de su mirada. La ventana dejaba ver parte de la habitación, la silla que había colocado en posición vertical, el borde de la mesa, la vasija de barro en la esquina. Nada fuera de lo común, y sin embargo, para Sofía lo era todo. Miguel exhaló lentamente. «Aquí solíamos vivir»,
dijo. Las palabras sonaban sin peso, como si se hubieran repetido demasiadas veces y ya no conservaran todo su significado. Esperanza no preguntó por qué se habían marchado. Algunas preguntas no necesitan ser formuladas para ser comprendidas. En lugar de eso, retrocedió un poco e hizo un gesto hacia la puerta abierta. «Puedes pasar». Miguel vaciló, no por sospecha, no por orgullo, a partir de algo más cercano a la incertidumbre. But then, Sofía moved, solo un paso, pequeño, cuidadoso, hacia la puerta. Miguel lo siguió. Entraron al patio como visitantes en un lugar que alguna vez conocieron de memoria. Sus movimientos eran lentos, casi respetuosos, como si la tierra misma recordara su ausencia. Sofía caminaba delante de su padre, sin apartar la vista de la ventana. Al llegar a la casa, se detuvo justo antes de la puerta. Ella no entró. En cambio, se quedó allí de pie, y, mirando el marco, la grieta en la madera, la delgada cortina del interior que se movía ligeramente con la brisa. Esperanza la observaba en silencio. Miguel se acercó al árbol de mango, y su mirada se detuvo en los pequeños cambios que Esperanza había hecho. «Lo ha solucionado», dijo. «Sí». Se agachó, tocando con los dedos la tierra removida. «No se ha tocado en meses». Esperanza no dijo nada. Miguel se puso de pie de nuevo, frotándose las manos. «Había animales», añadió tras un momento. «Cabras, gallinas, una vez vi una vaca». «Todavía queda una cabra», dijo Esperanza señalándola con la cabeza. Miguel miró. El animal permanecía cerca de la puerta, su delgada silueta recortada contra la luz. Frunció ligeramente el ceño, como si intentara memorizarlo. «Ese, pensé que no duraría». «Casi no lo logramos», respondió Esperanza. Sofía giró entonces la cabeza, solo ligeramente hacia la cabra. Por primera vez, su atención se desvió. Dio un pequeño paso hacia él, y luego se detuvo de nuevo. La cabra la observaba, moviendo las orejas. Ninguno de los dos avanzó más, y en ese silencioso enfrentamiento, algo delicado flotaba en el aire, el encuentro de dos seres que cargaban con una pérdida demasiado grande para su tamaño. Miguel se percató del momento. No lo interrumpió. En cambio, caminó lentamente hacia la casa y entró. Esperanza permaneció donde estaba, dándole espacio. Desde la puerta, ella pudo verlo moverse por la habitación. Se detuvo cerca de la mesa, luego de la pared y después de la estufa. La estufa. Frío. La ceniza se acumuló en una gruesa capa sobre su superficie, permaneciendo intacta durante más tiempo del debido. O Miguel permaneció allí de pie durante un largo rato, de espaldas a la puerta. Luego extendió la mano y rozó ligeramente la ceniza con los dedos. El movimiento fue pequeño, casi distraído, pero llevaba algo pesado, porque una estufa fría, amigos míos, no es solo un objeto, sino una señal de que algo se ha detenido en un hogar, un silencio que se extiende. Dio un paso atrás, dejando caer la mano a su costado. Cuando se giró, sus ojos se posaron brevemente en Esperanza. Allí no hubo ninguna acusación. Sin duda, simplemente reconoció en silencio que había entrado en un lugar donde algo había quedado sin hacer. Afuera, Sofía se agachó lentamente cerca de la cabra. Ella no se puso en contacto conmigo. Ella no habló. Simplemente se agachó hasta quedar a su altura, con sus pequeñas manos apoyadas sobre las rodillas. La cabra se movió y luego se quedó quieta de nuevo. Esperanza observaba. Los ojos de Sofía recorrieron la delgada figura del animal, su postura inestable, la cuerda que aún colgaba de su cuello. Por un instante, los dedos de la niña se crisparon, como si fuera a extender la mano, pero no lo hizo, aún no. En cambio, permaneció allí, cerca pero sin tocar, como si estuviera comprobando si la cercanía en sí misma era segura. Miguel salió de la casa. «Ya no vivimos aquí»,
dijo con voz firme pero distante. Nos mudamos más cerca de la carretera. Esperanza asintió. No lo sabía, respondió ella. Sacudió la cabeza levemente. No hay razón para que lo hagas. Hubo una pausa. Luego, casi como una ocurrencia tardía, añadió: La estufa no se ha encendido desde antes de que nos fuéramos. La mirada de Esperanza se dirigió brevemente hacia él. Luego volvemos a él. Puedo encenderlo, dijo ella. De nuevo, sin orgullo, ninguna oferta. Es un hecho. Miguel la miró un momento más de lo habitual. Luego asintió una vez. Sofía se puso de pie lentamente. Dio un paso atrás, alejándose de la cabra. Luego otro. Pero antes de darse la vuelta hizo algo pequeño. Se inclinó ligeramente y recogió el extremo de la cuerda que colgaba del cuello de la cabra. No tirar de él, no liderarlo, solo para sostenerlo un momento. Entonces lo dejó caer. Y así, amigos míos, es como a veces comienza la confianza. No con palabras, no con abrazos, sino con el más breve roce de algo frágil, seguido del coraje para dejarlo ir. En el borde del patio había aparecido otra figura. Una mujer mayor, de postura erguida a pesar de su edad, con la mirada penetrante bajo la sombra de un sombrero de mimbre. Se quedó de pie con los brazos cruzados, observando. No con mala intención, pero con cuidado. Su nombre era Doña Consuelo, y en lugares como este, son mujeres como ella las que lo ven todo mucho antes de que nadie más lo entienda. Doña Consuelo no pisó el patio ese día. Se encontraba justo al otro lado de la cerca rota, con el peso distribuido uniformemente sobre ambos pies, como si la tierra misma le hubiera enseñado a mantenerse firme a través de las estaciones. El ala de su sombrero proyectaba una sombra sobre sus ojos, pero no ocultaba la agudeza de su mirada. Lo observaba todo: el claro bajo el mango, la cabra ahora más cerca de la entrada, el hombre que había vivido allí y la mujer que no tenía un lugar definido en todo aquello. Esperanza sintió esa mirada. No es como un juicio. Aún no. Más bien, se trata de pesar algo sin terminar. Miguel también lo notó. Se giró ligeramente y levantó una mano a modo de saludo, aunque el gesto fue pequeño y carecía de energía. «Buenos días, doña Consuelo», Heckelt. La anciana inclinó la cabeza una vez. «Buenos días». Su voz se oía con facilidad a través del patio seco, firme y clara. Entonces sus ojos se posaron en Esperanza, deteniéndose allí un instante más de lo que le resultaba cómodo. «¿Quién es ella?», preguntó doña Consuelo. La pregunta era sencilla, pero el espacio a su alrededor se fue estrechando. Miguel vaciló, solo un suspiro. «Se queda aquí», dijo finalmente. La mirada de doña Consuelo no se apartó de Esperanza. «Me quedo», repitió. No es una pregunta, no hay aprobación. Solo la palabra, volteada como una piedra en su mano. Esperanza dio un pequeño paso adelante, acortando la distancia hasta la valla. No bajó la mirada. «Me llamo Esperanza», dijo. Doña Consuelo nodded 11. «Los nombres son fáciles», respondió ella. «Lo difícil es el lugar». No había crueldad en su tono, pero sí había verdad, y la verdad, amigos míos, tiene la costumbre de calar hondo, queramos o no. Esperanza no respondió de inmediato. En cambio, colocó las manos suavemente a los costados, sintiendo la sequedad del aire contra su piel, el peso de la tierra bajo sus pies. «Estoy trabajando aquí», dijo finalmente. La mirada de doña Consuelo se dirigió rápidamente hacia el pequeño trozo de tierra removida. «Sí», dijo, «ya lo veo». Otra pausa. Luego cambió ligeramente de postura y añadió: «La gente preguntará». Miguel exhaló suavemente. «Siempre lo hacen», murmuró. Doña Consuelo ignored him. «Dirán cosas», continuó con voz firme. «Sobre una mujer sola, sobre un lugar que no era suyo, o sobre por qué vino, sobre por qué se quedó». Esperanza sostuvo su mirada.
pueden decir lo que quieran. La expresión de la anciana no cambió. Lo harán, dijo simplemente. Y dicho esto, se dio la vuelta y se alejó, con pasos lentos pero seguros, su figura moviéndose a lo largo del borde de la propiedad hasta que la maleza seca la ocultó de la vista. El silencio volvió a reinar. Pero no era el mismo silencio de antes. Este conllevaba el peso de algo que ya se había puesto en marcha. Miguel se frotó la nuca, siguiendo con la mirada el camino por donde doña Consuelo había desaparecido. «Ella habla», dijo. Esperanza asintió. La gente la escucha. Eso también. Volvió a mirar la casa, luego la cabra, y después los pequeños cambios en el patio. «Deberías saber», comenzó, y luego se detuvo. Esperanza esperó. Se movió de nuevo. Como si estuviera decidiendo cuánto decir. «Esta tierra», continuó, «sigue estando a mi nombre. No la he vendido. Tampoco la he trabajado. No estoy pidiendo nada», dijo Esperanza en voz baja. Miguel negó con la cabeza. «Yo no dije que lo fueras». Otra pausa se prolongó entre ellos. Luego añadió, más despacio, «pero otros podrían pensar que sí lo eres». Y ahí estaba. No es una acusación, no es una advertencia. Era solo la forma del problema que comenzaba a gestarse. Porque en lugares como este, amigos míos, una mujer sola nunca es solo una mujer sola. Se convierte en una pregunta que la gente siente la necesidad de responder, incluso cuando nadie se la ha pedido. Esa tarde llegó la primera de esas preguntas. Se presentó en forma de dos mujeres que caminaban una al lado de la otra por el sendero junto a la cerca, con voces bajas, pero no lo suficientemente bajas. No entraron al patio, no saludaron a Esperanza, simplemente pasaron de largo, deteniéndose con la mirada más tiempo del que tardaban en caminar. «¿Lo viste?», dijo uno de ellos. «Lo oí», respondió el otro. «¿La dejó quedarse allí?». «Dicen que llegó sin nada». Una pausa. O tal vez no lo hizo. Le siguió una risita leve, fina y aguda. Esperanza siguió trabajando. Ella no se volvió hacia ellos, ella no reaccionó, pero ella escuchó cada palabra. Y esa es la cuestión con los chismes, amigos míos. No necesitan ser ruidosos para hacerse oír. Se cuelan en los espacios entre nuestros pensamientos, se instalan allí y esperan. A la mañana siguiente, la historia había crecido. Siempre lo hace. Un hombre llamado Aurelio, propietario de un terreno al otro lado del río, pasó cabalgando en una mula cansada. Disminuyó la velocidad cerca de la puerta, sin molestarse en disimular su interés. «Así que», exclamó, «el lugar tiene un nuevo guardián». Esperanza estaba de pie junto al árbol, con un manojo de ramas recogidas en los brazos. «Estoy trabajando en ello», respondió ella. Aurelio esbozó una leve sonrisa. «Trabajando», repitió. «Esa es una forma de decirlo». Sus ojos recorrieron el patio, luego la casa y finalmente la cabra. «¿Y cuánto te costó?», preguntó. Esperanza no respondió. Aurelio se inclinó ligeramente hacia adelante en su silla de montar. «Lugares como este no se toman así como así», continuó. «Se regalan o se reclaman». Miguel, que había llegado esa misma mañana para revisar un tramo de la valla, dio un paso al frente. «Está aquí con mi permiso», dijo. Aurelio le echó un vistazo. «¿En serio?». Miguel asintió. Aurelio lo pensó un momento y luego se encogió de hombros levemente. «Bueno», dijo, «ten cuidado con lo que das. La gente podría pensar que significa otra cosa». Su mirada se dirigió una vez más hacia Esperanza. Luego espoleó a la mula y continuó por el sendero. El polvo que dejó tras de sí perduró más que sus palabras. Miguel se quedó quieto por un momento. Luego se volvió hacia Esperanza. «¿Lo ves?», dijo en voz baja. Ella asintió. «Veo». Pero ver algo no siempre lo cambia. Al mediodía,
Cada vez pasaba menos gente por esa carretera. Pero la sensación persistió. Una mirada que se detuvo. Voces que se fueron apagando cuando ella se acercó. Preguntas que surgieron sin ser formuladas directamente. Incluso las gallinas parecían más cautelosas, sus movimientos más lentos, sus cacareos más suaves, como si el aire mismo hubiera cambiado. Solo la cabra siguió igual. Ahora la seguía, no de cerca, pero con una atención constante. Sus pasos eran más firmes, su respiración menos agitada. Se alimentaba donde podía, arrancando la escasa vegetación con una paciencia que reflejaba la de ella. Esperanza trabajaba a su lado. Reparó parte de la cerca con trozos de madera que había recogido. Limpió más terreno bajo el árbol. Barrió el suelo dentro de la casa, empujando el polvo y la ceniza hacia afuera por la puerta con movimientos lentos y constantes. La estufa permaneció fría, pero no intacta. Esa tarde, mientras el sol descendía y teñía las colinas de un dorado tenue, Esperanza se paró frente a ella. Colocó unos trozos de madera seca en su interior, acomodándolos con cuidado, tal como su madre le había enseñado hacía mucho tiempo. Sus manos se movieron sin dudar. Afuera, se oían voces débiles que llegaban desde la carretera. No está lo suficientemente cerca como para oír con claridad, pero lo suficientemente cerca como para saber que estaban allí. Miguel estaba de pie cerca de la puerta, observando. Él no habló. Él no interfirió. Él simplemente observaba. Sus ojos se movían de las manos de ella a la estufa, y luego a la pequeña llama que comenzaba a tomar forma. Porque incluso un pequeño incendio, amigos míos, llama la atención. Dice que algo ha vuelto a la vida. Dice que alguien ha elegido quedarse. Y eso no siempre es bien recibido. La llama creció lentamente, prendiéndose en los bordes de la madera y enviando una fina columna de humo hacia arriba, a través de las baldosas rotas. Esperanza ajustó las piezas, controlando el fuego. Detrás de ella, Sofía estaba de pie en el umbral. Ella había llegado sin ser vista, su pequeña figura silenciosa como siempre. Sus ojos estaban fijos en la llama. Ella no se acercó más. Pero ella tampoco se dio la vuelta. Afuera, la última luz se desvaneció. Y en esa hora menguante, cuando el fuego comenzaba a avivarse y la tierra conservaba su silenciosa tensión, algo tácito se apoderó del lugar. No hay peligro. Aún no. Pero la presión que se genera cuando la gente empieza a decidir qué significa una historia incluso antes de que haya terminado de desarrollarse. Y así, amigos míos, es como suelen empezar los problemas. No con la acción, sino con la lenta acumulación de miradas, de susurros, de juicios que esperan su momento para manifestarse. La noche en que llegó la tormenta, no la anunció con truenos. Llegó lentamente, casi con cortesía, como un invitado no invitado, pero cuya llegada todos presentían. El aire cambió primero, denso y pesado, oprimía la tierra de tal manera que incluso las hojas del mango permanecían inmóviles. Ni una sola gallina se movió. Ni una brisa atravesó la cerca rota. Esperanza lo notó mientras estaba arrodillada junto a la estufa, echando pequeños trozos de leña a la llama que iba creciendo. Hizo una pausa. Levantó la cabeza. Escuché. Hay una especie de silencio, amigos míos, que no está vacío. Está lleno de algo que está por suceder. Afuera, la cabra permanecía cerca de la puerta, moviendo las orejas con pequeños gestos de inquietud. Su cuerpo era más fuerte ahora que cuando la había encontrado, pero seguía delgado y cauteloso. Cambiaba el peso de una pata a la otra, como si el suelo ya no le resultara firme. Esperanza se levantó y salió. El cielo había cambiado de color. Aún no estaba oscuro, pero sí apagado, como una manta que cubre el sol. A lo lejos, las colinas se difuminaban ligeramente,
como si el aire entre ellas y el rancho se hubiera espesado. Ella respiró hondo. Humedad, del tipo que no había pisado esta tierra en semanas. Se avecinaba lluvia, pero no suavemente. Miguel no estaba allí esa noche. Se había marchado antes del anochecer, diciendo solo que necesitaba revisar algo cerca del río antes de que oscureciera. No le había pedido que se quedara ni que se fuera. Simplemente se marchó, como solía hacer, llevándose consigo su silencio. Sofía had remained. Se sentó dentro, cerca de la pared, con las rodillas pegadas al cuerpo, y la mirada se movía entre la puerta y el pequeño fuego. Había comido un poco ese día, más que antes, aunque todavía no lo suficiente, y ahora lo observaba todo como si lo guardara en lo más profundo de su ser. Esperanza regresó a la casa. «Deberíamos traer la cabra», dijo en voz baja. Sofía no respondió, pero sus ojos siguieron a Esperanza mientras ésta se acercaba al animal. La cabra se resistió al principio. No se apartó, sino que se quedó paralizada, con las patas bloqueándose como si dar un paso adelante significara adentrarse en algo desconocido. Esperanza no remolcó. Ella colocó suavemente una mano sobre su cuello. «Es solo por esta noche», murmuró. Su voz conservaba el mismo tono firme que utilizaba al avivar el fuego, al remover la tierra, al hacer cualquier cosa que requiriera más paciencia que fuerza. La cabra se movió. Entonces, lentamente, dio un paso adelante. Un paso, luego otro, hasta que cruzó el umbral. Sofía observaba atentamente, con la mirada fija no en Esperanza, sino en las pezuñas de la cabra mientras se movían sobre el suelo desgastado. Esperanza lo condujo hasta un rincón cerca del muro, donde el terreno era menos irregular. Encontró un trozo de tela vieja y lo extendió, creando un pequeño espacio para que el animal se acomodara. La primera gota de lluvia cayó sobre el tejado justo cuando la cabra se agachaba. Un solo grifo hueco, luego otro, entonces muchos. En cuestión de segundos el sonido se intensificó, un constante tamborileo contra las tejas que llenaba la casa y se filtraba por todos los rincones. El agua comenzó a escurrirse por las grietas del techo, primero en finos hilos, luego más gruesos, cayendo de forma irregular sobre el suelo. Esperanza se movió rápidamente. Tomó la vasija de barro y la colocó debajo de una de las goteras más abundantes. Luego, el cubo, situándolo donde caía otro arroyo. Movió ligeramente la mesa, inclinándola para recoger el agua que, de otro modo, empaparía el suelo donde estaba sentada Sofía. La niña no se movió, pero sus ojos se abrieron ligeramente, siguiendo cada movimiento. Afuera, el viento arreció. Llegó a ráfagas, empujando contra las paredes, sacudiendo las tablas sueltas y haciendo temblar la puerta sobre sus bisagras. El árbol de mango gimió suavemente. Sus ramas se mecieron bajo el peso repentino del agua. Entonces llegó el trueno. Al principio no hacía mucho ruido, pero cerca, de ese tipo que rueda a ras del suelo, acomodándose en el pecho. Sofía flinched, solo un poco, pero Esperanza lo vio, cruzó la habitación y se arrodilló junto a ella. «No pasa nada», dijo con voz tranquila y firme. Sofía no la miró. Su mirada permanecía fija en la puerta, donde los relámpagos ahora atravesaban la oscuridad, iluminando el patio en breves y nítidos destellos. La cabra se movió de nuevo, dejando escapar un sonido bajo e inquieto. Esperanza se levantó y revisó la puerta, asegurándola lo mejor que pudo con un trozo de madera apoyado contra el marco. La lluvia se intensificó. El techo empezó a tener goteras en más sitios de los que ella podía controlar. El agua se extendía por el suelo en finas líneas que se deslizaban sigilosamente, encontrando su camino a través de cada hueco y grieta. Entonces Sofía hizo un sonido, pequeño, apenas está ahí, pero no silencio. Esperanza se giró inmediatamente.
La chica apretó más las rodillas, aferrándose con fuerza a la tela del vestido. O su respiración había cambiado. Ahora era más rápida, irregular, como si algo en su interior no encontrara su ritmo. Esperanza volvió a colocarse a su lado. ¿Sofía? Sin respuesta. Pero el cuerpo de la niña tembló ligeramente. No por el frío, de otra cosa. Esperanza se llevó una mano suavemente a la frente. Calor. Demasiado. Del tipo que no viene del clima. Una fiebre. Y ahí, amigos míos, es cuando todo se estrecha. Cuando la tormenta de afuera y la tormenta dentro de un pequeño cuerpo se convierten en una sola, y no hay nadie más que pueda cargar con el peso excepto tú. Miguel no estaba allí. Ningún vecino se atrevería a pasar bajo esa lluvia. No llegaría ayuda, solo ella. Esperanza no dudó. Se puso de pie y se movió con rapidez, su mente pasando del ritmo de la tierra al ritmo del cuidado que había aprendido hacía mucho tiempo, junto a la cama de su madre, en una casa que una vez se había sentido tan frágil como esta. Llenó la vasija de barro con el agua más limpia que había recogido, y la colocó cerca del fuego, avivando la llama a pesar de la humedad del aire. Arrancó una tira del borde de su propia falda, la sumergió en el agua una vez que se calentó y luego la escurrió con cuidado. She returned to Sofía. La niña tenía los ojos cerrados y la respiración era superficial. Esperanza colocó suavemente el paño sobre su frente. «Quédate conmigo», susurró. No es una orden, no es una súplica, simplemente una presencia. Afuera, el viento aullaba con más fuerza, presionando contra las paredes con tal intensidad que hacía temblar toda la estructura. Una sección del tejado se desplazó. Las baldosas rozaban entre sí, y luego una se desprendió y se estrelló contra el suelo justo fuera de la puerta. La lluvia caía a cántaros por la nueva abertura. Esperanza levantó la vista, calculando. Entonces ella se movió. Arrastró la mesa por debajo del hueco y se subió a ella a pesar de la superficie resbaladiza. Con una mano, sostuvo un trozo de madera sobre la abertura, inclinándolo lo suficiente para desviar el chorro de agua más fuerte lejos de donde yacía Sofía. Su brazo se tensó. Su equilibrio flaqueó. Pero ella lo sostuvo, porque a veces, amigos míos, la supervivencia no se trata de fuerza, sino de negarse a soltar algo, incluso cuando todo lo demás se desmorona. Pasaron los minutos, o tal vez más tiempo. El tiempo se distorsiona en momentos como ese. El fuego parpadeó, amenazó, y luego se estabilizó de nuevo. La cabra permaneció en su rincón, observando con los ojos bien abiertos y sin pestañear. La respiración de Sofía cambió. No es estable, pero diferente. Esperanza bajó con cuidado y regresó a su lado. Reemplazó el paño, que ahora estaba caliente sobre la piel de la niña, por uno más fresco. Ajustó el pequeño espacio a su alrededor, manteniéndola alejada del agua que se filtraba. «Quédate», murmuró de nuevo. La palabra apenas se oía más fuerte que la lluvia. Entonces la mano de Sofía se movió. Solo un poco. Encontró el borde de la falda de Esperanza y lo sostuvo, estrechamente. Esperanza se quedó inmóvil. Ella no se apartó. Ella no habló. Simplemente se quedó sentada, dejando que los pequeños dedos de la niña se aferraran a la tela, aferrándose a algo sólido en medio de la tormenta. Afuera, los truenos retumbaron de nuevo. Íntimamente, luego más lejos. La lluvia continuaba, implacable pero constante ahora. Ya no se intensificaba, simplemente caía. En el interior, el fuego se mantuvo. El agua goteaba. La cabra respiró. Y Esperanza se quedó, durante toda la noche, sin descanso, sin pausa, sosteniendo el paño sobre la frente de Sofía, alimentando el fuego, ajustando el techo roto lo mejor que podía. Porque cuando no hay nadie más, amigos míos,
Os convertís en lo que se necesita, no porque estéis preparados, no porque seáis fuertes, sino simplemente porque no hay otra opción. Y en algún punto entre la furia de la tormenta y el suave agarre de la mano de un niño, algo invisible comenzó a echar raíces, no en la tierra, no en las paredes, sino en el frágil espacio entre dos vidas que habían conocido demasiadas pérdidas. Para cuando la tormenta comenzó a amainar, la noche ya se había prolongado más de lo debido. Se seguía lloviendo, pero ahora con más suavidad. Ya no golpeaba el tejado con furia, sino que se deslizaba en suaves riachuelos, como si el cielo mismo se hubiera cansado. El viento se había convertido en un murmullo bajo, colándose suavemente por la valla rota y rozando las hojas de mango con un sonido que casi parecía un suspiro. Dentro de la casa, el aire estaba impregnado del aroma a tierra húmeda y humo de leña. Esperanza no se había movido mucho del lugar donde estaba sentada. Su espalda descansaba ligeramente contra la pared, sus piernas dobladas debajo de ella, su mano aún sosteniendo el paño que había colocado una y otra vez sobre la frente de Sofía. La tela se había desgastado durante la noche, enjuagada y escurrida tantas veces que ya no conservaba su forma como antes. El fuego ardía con poca intensidad, pero no se había apagado. Ahora solo quedan brasas, que brillan tenuemente, infundiendo calor en la habitación en pequeños y constantes pulsos. La cabra permaneció en su rincón, acurrucada, su cuerpo subiendo y bajando en un ritmo lento que armonizaba con el silencio de la habitación. Sofía. Sofía seguía sujetando el borde de la falda de Esperanza. Su agarre no era tan fuerte como en el punto álgido de la fiebre, pero tampoco se había aflojado del todo. Su respiración había cambiado. Ahora era más profunda y regular. El calor en su piel había comenzado a disminuir, aunque no había desaparecido por completo. Esperanza notó el cambio antes de permitirse creerlo. Volvió a colocar el paño sobre la frente de la niña, luego apoyó la mano suavemente allí, midiendo el calor no solo con los dedos, sino con algo más profundo, esa clase de conocimiento que proviene de largas noches pasadas junto a alguien que no podía expresar su dolor. «Ella va a volver», susurró. No a Sofía, no a nadie en particular, simplemente al silencio mismo. Y ese, amigos míos, es un momento que no se puede forzar. El lento regreso desde el borde, cuando el cuerpo decide quedarse. Afuera se oyeron pasos que se acercaban. Sin prisas, no es pesado, simplemente constante. Esperanza los oyó antes de que la sombra apareciera en el umbral. Miguel. Se quedó allí un instante, enmarcado por la tenue luz gris del amanecer, con la ropa húmeda por la lluvia persistente y el cabello oscurecido por la humedad. No se esperaba lo que vio. Eso estaba claro. Sus ojos recorrieron lentamente la habitación. Los cubos recogiendo agua. Y la mesa desplazada debajo de la sección rota del techo. El fuego, aún vivo. La cabra, adentro, and then, Sofía, y la mujer que estaba a su lado. Entró sin decir palabra. El suelo crujió suavemente bajo su peso. El agua se movió bajo sus botas. Se detuvo a unos pasos de ellos, como si no estuviera seguro de hasta dónde podía acercarse. Esperanza no se levantó. Ella no dio explicaciones. Simplemente lo miró brevemente, y luego volvió a mirar a Sofía, con la mano aún apoyada suavemente sobre la frente de la niña. Miguel siguió su mirada. Se agachó lentamente, con movimientos cuidadosos, casi cautelosos, como si se acercara a algo frágil que podría romperse si lo manipulaba con demasiada rapidez. Extendió la mano, dudando justo antes de que su mano tocara el cabello de Sofía. Luego, él se lo apartó suavemente de la cara. La niña se removió. Su agarre sobre la falda de Esperanza se intensificó por un breve instante, para luego relajarse de nuevo,
La mano de Miguel se detuvo. Miró aquella pequeña mano que aún se aferraba. Luego, en Esperanza. Sus miradas se cruzaron. Y en ese momento no hicieron falta palabras. Porque hay cosas, amigos míos, que no necesitan ser dichas. Se ven en la forma en que un niño se aferra, en la forma en que alguien permanece durante la noche, en la silenciosa evidencia que dejan las manos que trabajaron sin que se lo pidieran. La mirada de Miguel se movió de nuevo, absorbiendo la habitación con una nueva comprensión. El fuego no se encendió solo. El agua no se acumuló en cubos. El techo no retuvo la lluvia por sí solo. Y su hija no había afrontado la noche sola. Exhaló lentamente, ni un suspiro, algo más profundo. O fue como liberar algo que había estado cargando sin darse cuenta. Cambió ligeramente de peso y luego hizo algo pequeño. Extendió la mano hacia el borde del paño que Esperanza sostenía en la mano, el mismo que ella había estado usando para bajarle la fiebre a Sofía. Sus dedos rozaron los de ella por un instante. No el tiempo suficiente para quedarse. No es lo suficientemente sólido como para afirmarlo. Solo un contacto breve y discreto. Entonces tomó la tela. Esperanza lo dejó pasar. Miguel la sumergió en el agua que tenían al lado. La escurrió con cuidado, como ella lo había hecho durante toda la noche, y la colocó suavemente sobre la frente de Sofía. Sus movimientos no eran tan ensayados, pero fueron cuidadosos. Intención. Se quedó allí, con la mano apoyada suavemente donde yacía la tela. Esperanza lo observó por un momento. Luego se movió ligeramente, acomodando su postura, pero sin alejarse del todo, porque algo había cambiado. No en la tierra, no en la casa, pero en el espacio entre ellos. Y ahí, amigos míos, es donde se producen los verdaderos cambios, no con declaraciones, no con promesas, sino con un solo gesto que diga, veo lo que hiciste, y no voy a apartar la mirada. Los ojos de Sofía se abrieron brevemente, solo una pizca, nublado por los restos de la fiebre, pero consciente. Ella miró a su padre. Entonces, lentamente, su mirada se posó en Esperanza. Por un instante, los tres permanecieron inmóviles, atrapados en ese espacio frágil donde algo nuevo aún no había encontrado su forma. Los dedos de Sofía aflojaron su agarre sobre la tela. No del todo, pero ya basta. Ella movió ligeramente la mano, y en lugar de agarrar la falda, él dejó que sus dedos descansaran suavemente sobre la muñeca de Esperanza. Apenas está ahí. Un toque que pudo haber sido accidental, pero no lo era. Esperanza no se movió. Ella no habló. Ella simplemente lo permitió. Miguel lo vio. No hizo comentarios. No interrumpió. Él solo observaba, y su expresión se suavizó de una manera que no tenía nada que ver con las palabras. Afuera, la lluvia amainó aún más, convirtiéndose en gotas dispersas que golpeaban suavemente el suelo. El cielo se aclaró. Un ligero calor volvió a impregnar el aire. En el interior, el fuego conservaba su resplandor. La cabra alzó la cabeza, con los ojos más claros ahora, y su cuerpo ya no temblaba como antes. Y en aquella mañana tranquila, con la tormenta amainando y los primeros y frágiles signos de recuperación asentándose en la habitación, algo había cambiado. Oh, no, en voz alta. No del todo, pero ya basta. Suficiente para que un hombre vea las cosas de otra manera. Suficiente para que un niño extienda la mano. Bastaba con que una mujer comprendiera que ya no estaba sola en aquella casa destrozada. Y si alguna vez han presenciado un momento así, amigos míos, saben que no llega con ruido. Llega suavemente, casi inadvertido, y sin embargo, cambia todo lo que viene después. Los días posteriores a la tormenta no volvieron a ser como antes. Se movían de forma diferente. No fue más fácil ni más ligero,
sino con una especie de alineación silenciosa que no había existido hasta que aquella larga noche los atravesó. El techo aún tenía goteras, aunque menos ahora. Miguel regresó con unas cuantas tejas cuidadosamente equilibradas sobre el lomo de su mula, subiendo temprano por la mañana para colocarlas discretamente. Esperanza no le dio las gracias en voz alta. Simplemente continuó su trabajo donde él aún no había llegado, manteniendo el ritmo de la reparación. Sofía ya no se quedaba solo en la puerta. Se movía dentro y fuera con pasos cortos y cuidadosos, como si volviera a familiarizarse con el espacio. Seguía hablando poco, casi nada, pero su silencio había cambiado. Ya no se sentía cerrado. Se sentía vigilante. ¿Y la cabra? Ya no se quedaba en el borde. Ahora la seguía abiertamente, recuperando fuerzas día a día. Su pelaje se volvía más denso y sus movimientos más firmes. A veces se quedaba de pie bajo el árbol de mango mientras Esperanza trabajaba, masticando lentamente. Su presencia ya no era frágil, sino firme. Pero fuera de la valla, la vigilancia no cesó. Si acaso, se afiló. Porque, amigos míos, cuando algo empieza a crecer donde la gente solo esperaba ruina, eso los inquieta. Les plantea preguntas que no quieren responder. Y las preguntas que quedan sin respuesta a menudo se convierten en juicios. Todo empezó con una disminución en los saludos en la calle. Luego, miradas más prolongadas. Luego, silencio donde antes había habido charlas triviales. Doña Consuelo volvió, pero esta vez no se quedó junto a la cerca. Entró al patio lentamente, con pasos medidos, observando cada detalle. Se detuvo cerca del árbol de mango, mirando la tierra removida, de la que ahora brotaban pequeños tallos verdes. «Tú lo plantaste», dijo ella. Esperanza asintió. Un poco. Doña Consuelo se inclinó ligeramente, tocando con cuidado una de las hojas. «Para esto se necesita algo más que agua», dijo. Esperanza no respondió. La anciana se enderezó y dirigió la mirada hacia la casa. «Y algo más que trabajo», añadió. Ahora había algo más en su tono, sin duda. No hay aprobación. Algo más parecido a consideración. Antes de que Esperanza pudiera responder, una voz la llamó desde la carretera. «Aurelio». No entró de inmediato. Se quedó justo al otro lado de la puerta, su mula golpeando ligeramente el suelo bajo él. Su presencia ya llenaba el espacio con una especie de presión. «Miguel», llamó. Miguel salió de detrás de la casa, secándose las manos con un paño. Sus movimientos se ralentizaron un poco al ver quién era. «Aurelio». El nombre yacía entre ellos como algo que había estado esperando. Aurelio asintió con la cabeza hacia el patio. «Entonces es cierto», dijo. «La has dejado adaptarse». Miguel no dijo nada al principio. Se acercó unos pasos a la puerta, recolocándose entre Aurelio y la parte más profunda del patio. «Ella está trabajando la tierra», dijo. Aurelio soltó una risita corta y seca. «Eso es lo que dice la gente», respondió. «Pero también dicen otras cosas». Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando el brazo sobre la silla de montar. «Dicen que una mujer no entra en un sitio como este y se queda sin motivo alguno». Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia Esperanza, y luego volvieron a Miguel. «Dicen que tal vez la razón no sea la tierra». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesado, adrede. Esperanza permaneció inmóvil cerca del árbol. Ella no dio un paso al frente. Ella no apartó la mirada. Doña Consuelo permaneció donde estaba, con la misma postura pero con la mirada fija, observando cada movimiento, cada respiración. La mandíbula de Miguel se tensó ligeramente. Pero su voz, cuando finalmente se escuchó, era tranquila. «La gente habla», dijo. Aurelio se encogió de hombros. «Sí, lo hacen.
y a veces hablan lo suficiente como para que las cosas empiecen a cambiar. Hizo un gesto vago hacia el terreno circundante. Esta zona ya no es como antes. Los límites importan. La propiedad importa. Las apariencias importan. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asimilaran. Has dejado ese lugar vacío demasiado tiempo, Miguel. Ahora, de repente, hay una mujer allí, trabajándolo como si fuera suyo. Inclinó ligeramente la cabeza. Eso puede causar confusión. Miguel sostuvo su mirada. No hay confusión, dijo. Aurelio arqueó una ceja. ¿No? Miguel negó con la cabeza. No. Su sencillez tuvo un impacto diferente al de cualquier otra cosa que pudiera haber dicho, sin explicación. Ninguna defensa envuelta en excusas. Solo una línea, clara y constante. Aurelio lo observó por un momento. Luego, exhaló lentamente por la nariz. Deberías tener cuidado, dijo, porque si la gente empieza a pensar que se está cambiando de manos sin decir palabra, sin acuerdo, bueno, otros podrían interesarse. Se echó un poco hacia atrás, ajustando las riendas. Y no todo el mundo será tan educado como yo. Esa última frase no era una amenaza, no directamente, pero tenía peso, de esas que perduran. Siguió el silencio. El aire se sentía de nuevo más denso, como antes de la tormenta. Miguel no se movió. Se quedó donde estaba, con el cuerpo relajado pero firme, la mirada fija en Aurelio. Entonces, lentamente, dio un paso al frente. No agresivamente, no con ira. Lo justo para cerrar el espacio entre ellos. «Esa tierra es mía», dijo. Su voz seguía siendo tranquila, todavía igual. Pero lo que suceda allí no es algo que deban decidir otros. La expresión de Aurelio cambió ligeramente. No me sorprende, pero medir. Miguel continuó. Está ahí porque yo dije que podía estar ahí. Una breve pausa. Y porque se quedó cuando otros no lo hicieron. Sus ojos se dirigieron brevemente hacia la casa, hacia la puerta donde Sofía estaba ahora de pie, observando. Luego volvemos con Aurelio. Ella trabaja. Ella mantiene el lugar con vida. Otra pausa. Ya es suficiente. Nada más fuerte. Nada más contundente. La verdad, dicha sin adornos. Y eso, amigos míos, es lo que detiene muchas cosas en seco. No los gritos, no la ira, sino un hombre que finalmente ha decidido cuál es su postura. Aurelio mantuvo la mirada fija un instante más. Luego se echó hacia atrás ligeramente, y la tensión en sus hombros disminuyó apenas un poco. Bueno, dijo después de un momento. Si así lo ves tú. Ajustó su posición sobre la mula. Supongo que la gente hablará menos una vez que lo entienda. Volvió a mirar a Esperanza, con una expresión indescifrable. Entonces giró la mula y comenzó a avanzar por el camino. El polvo se levantó tras él, pero esta vez no permaneció tanto tiempo en suspensión. El silencio volvió a reinar. Pero se sentía diferente, perdedor. Como si algo que había estado presionando se hubiera levantado, aunque solo fuera ligeramente. Doña Consuelo dejó escapar un suspiro silencioso. Dijo ella. No es exactamente una aprobación. Pero tampoco duda. Miró a Miguel, luego a Esperanza. Entonces asintió una vez. La gente seguirá hablando, dijo. Miguel asintió. Y siempre lo hacen. Doña Consuelo se giró hacia la puerta. Pero ahora, añadió, hablarán de otra manera. Salió del edificio, y su figura retrocedió hacia la carretera, dejando tras de sí un espacio que ya no se sentía tan incierto. Miguel permaneció donde estaba por un momento. Entonces se giró ligeramente. Sus ojos se encontraron con los de Esperanza. No intercambiaron palabra alguna. No fue necesario. Porque algo se había establecido. No perfectamente, no del todo, pero con la suficiente firmeza como para sujetarse. Y a veces, amigos míos, eso es todo lo que se necesita.
Un instante de reflexión, una verdad dicha con claridad, para cambiar el rumbo de todo lo que viene después. Parte 8. Completada. Escribe continuar para la parte 9. Parte 9. El paisaje no cambió de la noche a la mañana. Nunca sucede. Pasaron semanas, luego meses, y el rancho aprendió a respirar de nuevo, de maneras sutiles y silenciosas que solo quienes se quedaron pudieron apreciar. La cerca rota ya no se inclinaba como antes. Aún se mantenía irregular en algunos tramos, remendada con maderas desiguales, pero resistía. El suelo bajo el mango se ablandó, se oscureció y comenzó a mostrar hileras con sentido. Frijoles brotando en filas ordenadas. Algunos tallos de maíz obstinados surgiendo donde Esperanza había tanteado la tierra. La casa aún conservaba sus cicatrices. Las grietas en los muros de adobe seguían ahí, y el tejado, aunque reparado, aún crujía con el viento. Pero la estufa ya no se mantenía fría. Cada mañana, antes de que el sol se elevara por completo sobre las colinas, una fina cinta de humo se enroscaba hacia arriba, constante y segura, trayendo consigo el aroma de las judías hirviendo, del maíz calentándose en la plancha, de algo sencillo hecho con intención. Y así, amigos míos, es como un lugar comienza a recordarse a sí mismo. No a través de grandes cambios, sino a través del retorno de pequeños actos cotidianos. Sofía ya no se quedaba solo en la ventana. Se movía por la casa como si le perteneciera de nuevo, aunque nunca lo proclamaba en voz alta. Seguía hablando poco, sus palabras escasas y cuidadosamente elegidas, pero su silencio se había suavizado hasta dejar espacio para los demás. Por las mañanas se sentaba cerca de la puerta, observando a Esperanza dar forma a las tortillas con el mismo ritmo constante que su madre tenía. A veces, sin decir palabra, acercaba un trocito de leña al fuego. Otras veces, traía agua en el cubo, cargándolo con cuidado a pesar de su peso, con sus manitas agarrando el asa con silenciosa determinación. Ella no pidió ayuda. Ella simplemente lo hizo, y Esperanza lo permitió, porque la confianza, una vez que comienza, no necesita ser nombrada para crecer. Al principio, Miguel iba y venía, aún atado a la vida que había construido cerca de la carretera. Pero poco a poco, casi sin darse cuenta, su ritmo de vida cambió. Se quedaba más tiempo. Reparaba más de lo que había planeado. Empezó a traer herramientas, luego materiales, y después pequeños detalles que denotaban su intención. Un cubo mejor, un manojo de alambre, un saco de semillas. Él no anunció estos cambios. Él simplemente los hizo. Y por las tardes, cuando la luz se atenuaba y el aire se enfriaba lo suficiente como para que llegara el aroma de los campos, se sentaba cerca de la puerta, ni completamente dentro ni completamente fuera, observando el lugar como si tratara de comprender cómo había vuelto a la vida. Esperanza nunca le preguntó por qué se quedó más tiempo. No era necesario. Algunas respuestas se revelan en la forma en que un hombre se detiene donde antes no soportaba quedarse. Doña Consuelo regresaba a menudo. Pero ahora, ella no estaba parada junto a la valla. Entró al patio sin dudarlo, con la mirada atenta, observando y midiendo, pero con algo más cálido en sus ojos. Al principio traía consigo cosas pequeñas, un puñado de hierbas secas, un trozo de tela, un par de historias que había traído del camino. Ahora hablaba con más libertad. No se trata directamente de Esperanza, pero a su alrededor. «Cocina como alguien que conoce el hambre», dijo una vez, observando cómo Esperanza removía la olla sin probarla. En otra ocasión, mientras estaba sentada bajo el árbol de mango, asintió con la cabeza hacia las hileras que iban creciendo. «Ella escucha a la tierra», murmuró. «No todo el mundo lo hace». Y poco a poco, las conversaciones en la calle cambiaron.
No del todo, nunca del todo. Pero ya basta. Los susurros se suavizaron. Las preguntas perdieron su agudeza. La gente seguía observando, pero sus ojos ya no buscaban algo que desmenuzar. En cambio, se detenían en las señales del trabajo, del cuidado, de algo que tenía sentido de una manera que no se podía refutar fácilmente. Incluso Aurelio pasó de largo sin detenerse más de una vez, y cuando bajó el ritmo, ya no lo hizo con ese mismo tono cortante. Asintió brevemente una vez, como si reconociera algo que no esperaba que durara. Pero no fueron las personas en la calle las que marcaron el verdadero cambio. Era la cabra. La misma criatura delgada y temblorosa que había permanecido atada a un poste roto, ahora se movía libremente por el patio, con el pelaje más abundante y los pasos firmes. Ya no merodeaba por los bordes, pastaba donde le placía, a menudo acomodándose bajo el árbol de mango a la sombra, masticando lentamente y observándolo todo con ojos serenos y firmes. Una mañana, cuando la luz del sol se filtraba sobre las colinas en un suave resplandor dorado, Esperanza salió con un cuenco en las manos. Hizo una pausa. Allí, cerca del árbol, la cabra estaba de pie con algo pequeño a su lado. Un niño. Nuevo, tambaleándose sobre sus patas, con el pelaje aún conservando la leve humedad del nacimiento. Sus movimientos eran inciertos pero decididos. Esperanza no se movió de inmediato. Ella simplemente se quedó allí, observando. Sofía apareció a su lado, silenciosa como siempre. Sus ojos se abrieron ligeramente al verlo. Miguel salió detrás de ellos, con la mirada fija en la de ellos. Nadie habló, porque hay momentos, amigos míos, que no se pueden expresar con palabras. El cabrito dio unos pasos vacilantes, pegándose al costado de su madre. La cabra bajó ligeramente la cabeza, sujetándolo y guiándolo sin forzarlo. Esperanza sintió que algo se movía en su pecho. No es una sensación aguda, no es abrumador, simplemente una tranquila plenitud. Avanzó lentamente, con cuidado de no alterar la escena. El suelo bajo sus pies se sentía diferente ahora, más suave, más indulgente, como si hubiera aceptado el trabajo que ella le había encomendado. Sofía followed, entonces Miguel. Los tres permanecieron de pie bajo el árbol de mango, observando la pequeña vida que había llegado a un lugar que antes se creía vacío. Esperanza metió la mano en el pliegue de su falda. Sus dedos se cerraron alrededor de la cuchara de madera. La sacó, sosteniéndola en la mano, con la superficie pulida por los años que alguna vez pertenecieron a otra vida. Por un momento, ella lo miró. Luego, en la tierra. Luego, en la cabra y su cabrito. Y comprendió algo que había tardado todo este tiempo en hacerse evidente. Ella no había recuperado lo que había perdido. Ella había construido algo diferente. Y esa, amigos míos, es una verdad que vale la pena atesorar. Que una nueva vida no borra la anterior. Crece junto a ella, se moldea por ella, pero no está ligada a ella. El niño tropezó una vez, pero luego recuperó el equilibrio. La cabra lo empujó suavemente. Sofía dio un pequeño paso hacia adelante. Levantó ligeramente la mano y se detuvo justo antes de tocarla. Esperanza no la guió. Dejó que el momento se desarrollara. Miguel permanecía en silencio junto a ellos. Su presencia ya no era incierta, ya no estaba dividida. El sol ascendía cada vez más alto. La luz calentaba el suelo, las hojas, las paredes de la casa, y por primera vez desde que Esperanza había cruzado aquella puerta rota, el lugar no parecía abandonado. Sentía que era algo que pertenecía a ese lugar. A nadie, pero a aquellos que habían elegido quedarse. Y así termina esta historia, amigos. No es una historia de fortuna repentina ni de grandes cambios, sino de una puerta abierta, un fuego encendido antes del amanecer
y un niño que extendió la mano en la oscuridad, y una mujer que no se marchó cuando hubiera sido más fácil hacerlo. Si esto te conmovió, compártelo con alguien que necesite escuchar que incluso los lugares más olvidados pueden albergar el comienzo de algo nuevo. Cuéntame en los comentarios qué momento te impactó más. Hasta la próxima. Que Dios te acompañe.